Como todos los años, se aproxima una actividad, hermanos, en donde de alguna manera todo un grupo religioso, todo un gente creyente en Dios, hermanos, intenta darle las gracias a nuestro Dios. Podemos decirle por todas las bendiciones obtenidas que Dios da de alguna manera, ¿no? Permítanme tantito. Ali, ¿me pasas el micrófono, por favor? El otro día se me olvidó el ¿cómo se llama? El control. Ahora se me olvidó el micrófono. Gracias. Y a veces aprovechamos esta ocasión para de alguna manera también exhortar al pueblo. No sé si puedas ahí poner, hermano, la diapositiva. A ver si se puede todavía. Exhortar al pueblo y al pueblo de nuestro Dios, y también pues a todos los que nos están viendo por las redes sociales, tanto hermanos en la fe como también amistades y familia, y obviamente a todos los que estamos aquí presentes. Ser exhortados, ser persuadidos mediante la palabra de nuestro Dios, para tener una clara idea de cómo es que Dios desea, hermanos, que seamos agradecidos con Él. A veces se cae en el conformismo nada más de decir gracias a Dios. Mucha gente cree y piensa que con el simple hecho de expresar palabras de agradecimiento ya es suficiente. Y después se continúa haciendo lo mismo, se vive ignorando a Dios sin tomar en cuenta a nuestro Dios, hermanos, en lo absoluto. A veces el ver yo en mi persona gente que ni siquiera da gracias por los alimentos, o a veces escuchar a gente que reniega de un trabajo. Este trabajo es muy pesado, el trabajo no sirve, cosas así. Yo a veces con la gente que les oigo hablar de esta manera de decir, si supieras la gente que está deseosa por tener un trabajo para poder llevar el sustento a la mesa, a los hijos, cuánto lo suplican, lo ruegan, lo buscan afanosamente, y uno que tiene el trabajo, uno está menospreciando, ¿no? Y se menosprecia lo que Dios provee, se menosprecia la salud, se menosprecia la capacidad de todo que Dios nos da, cuando otros no tienen absolutamente nada, hermanos. Es increíble. Y esto es porque realmente en gran parte de este problema es porque no tienen el conocimiento de Dios, no tienen el temor a nuestro Dios. Y es por eso que nosotros a la vez debemos ser instruidos también en la palabra de nuestro Dios, para precisamente saber cómo llegar a tener un corazón realmente agradecido a nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 16, recordemos que en esta época nuestro Dios instruyendo a su pueblo en cuanto a sus leyes, en cuanto a su persona, y también en cuanto a la solemnidad, en cuanto a sus fiestas, el motivo del por qué Dios estaba implementando fiestas en las cuales, hermanos, el pueblo tenía que gozarse en ellas, pero con el fin de que ellos aprendieran a ser verdaderamente agradecidos con nuestro Dios. Y es por eso que vemos ahí en Deuteronomio capítulo 16. Vamos a leer del versículo 12 en adelante.
ampliar un poquito el contexto, Deuteronomio capítulo 16, versículo 12 en adelante, acuérdate de que fuiste siervo, un esclavo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás con tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 días cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere. Y en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te habría dado. Dios es bueno, hermanos. Pregunto, ¿Dios es bueno? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué tan bueno estamos siendo nosotros para con Dios? ¿Qué tan agradecidos, hermanos, estamos haciendo usted y yo, todos nosotros, nadie en particular, todos nosotros? ¿Qué tan agradecidos estamos haciendo delante de nuestro Dios? Si nuestro Señor Jesucristo viniese en este momento, hermanos, si el Señor se presentara en este momento, ¿cuál es su condición delante de Dios? ¿Podrá haber un corazón agradecido con Él? ¿Podrá haber ante su presencia un corazón lleno de gratitud, de obras buenas delante de nuestro Dios, acciones de gracia delante de nuestro Dios, hermanos? La escritura misma nos dice en Hebreos 12, versículo 28, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, dice, sirvamos con temor y reverencia a nuestro Dios, porque Él es fuego consumidor. Dice el versículo 29, Dios es fuego que destruye. Hay una gran advertencia ahí, hermanos. Por eso, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y sirvamos a Dios con reverencia. Por eso, si nuestro Dios, hermanos, demandaba de este pueblo un pueblo generoso, un pueblo dadivoso, un pueblo agradecido, hermanos, con nuestro Dios, es porque Dios les había hecho un gran bien, les había cambiado la vida. Dios les había cambiado la vida por completo. Los había sacado de la esclavitud de Egipto, en donde su vida era una vida miserable, sin vida propia. No tenían ningún privilegio, no tenían ningún bienestar, no tenían absolutamente nada. Por eso es que les decía, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Nunca se te olvide de dónde te saqué. Nunca se te olvide qué hice contigo. Eso era lo que el pueblo debía tener siempre en mente, lo que Dios había hecho con ellos. Y Dios, hermanos, cuando Dios pide es porque Él ya dio y dio en gran manera. Por eso dice ahí en el versículo 15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar en que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios con todos tus frutos. Te habrá bendecido.
¿Qué esperaba Dios de su pueblo realmente? Un pueblo agradecido, hermanos. Un pueblo con un corazón enteramente agradecido con Él. ¿Y qué pasó? ¿Qué había sucedido, hermanos? En Deuteronomio capítulo 9, precisamente vemos que cuando Moisés fue a escuchar la palabra de Dios, a redactarla, hermanos, para traérsela a su pueblo, como se tardó, ¿qué hizo el pueblo, hermanos? A este Moisés ya no sabemos nada, tal vez habría muerto, y fue el pueblo con Aarón y decirle, ¿sabes qué? De este hombre ya no sabemos nada, se perdió, ya no sabemos nada. Desesperado el pueblo, va con Aarón, hagamos un Dios para nosotros y hagamos un becerro. ¿Y qué hizo Aarón? Se dejó influenciar, se dejó intimidar cobardemente por la multitud del pueblo, pidió todo el oro que el mismo pueblo había recibido de los egipcios, hermanos, como bendición. Mire, de lo bendecido por Dios hicieron maldición. De lo bendecido por Dios hicieron maldición. Si Dios te bendice en tu vida, es para que de lo que Dios te bendice, tú le sirvas a Él. Y que procures tu bienestar y sobre todo tu vida misma. Pero cuando lo que Dios te da, tú lo utilizas para tu propio mal, entonces prepárate para ser despojado de todo ello. Porque ¿cómo es que este pueblo terminó, hermanos, despojado, desterrado, castigado por Dios? Que fueron llevados en cautiverio casi desnudos y rapados, en vergüenza, en vituperio, en humillación, por haber traicionado a su Dios. Y todas las demás naciones hacían escarnio de ellos. Y se decían los escogidos de Dios. Y se decían el pueblo bendecido por Dios. Y mira cómo van. Míralos. Pobrecitos. Toda la burla. Y a consecuencia de ello, el nombre de nuestro Dios estaba siendo también vituperado. Pero Dios no quería eso, hermanos. Y lo más triste y lo más lamentable, hermanos, es de que hasta al día de hoy, no solamente la gente que carece del conocimiento de Dios, no solamente la gente que carece del temor de Dios, no solo la gente que carece de la gracia de Dios, hermanos, menosprecia a Dios, menosprecia el favor de Dios, no tomándole en cuenta en lo absoluto en su vida, sino que aún algo mucho más peor. Cristianos, hijos suyos, que después de que han sido grandemente bendecidos por nuestro Dios, otorgándoles el perdón de sus pecados, dándoles un lugar en su reino, haciéndolos partícipe de una herencia incorruptible, inmarcesible, ahora andan en el mundo, golpeando el corazón de Dios, provocándole nuevamente lágrimas al corazón de nuestro Dios. No solamente nosotros como padres. A veces llego a pensar y decir, ¿cuántas lágrimas Dios te hice derramar por mi rebeldía? ¿Cuántas lágrimas, Señor, te hice derramar por mi terquedad? ¿Cuántas lágrimas te hice derramar por mi obstinencia al pecado? ¿Cuánto dolor te ocasioné en tu corazón que no merecías? Y ahora yo estoy sintiendo lo mismo que tú sientes.
al ver a mis hijos con esa misma actitud en la que yo tuve contigo antes. Bien merecido me lo tengo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Dios es bueno y maravilloso, hermanos. Y nunca hay que perder la esperanza y la fe en el Señor, hermanos. Porque Dios es bueno. Y es por eso que al final Él nos advierte muy seriamente en su palabra. Nos dice allá en Santiago, en la epístola de Santiago, hermanos, que lamentablemente todo ese gozo, toda esa alegría falsa se convertirá en algo peor. Santiago 4, versículo 7 en adelante: someteos pues a Dios, que resistirá al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero para aquellos que se gozan en el pecado, hermano, dice: afligidos y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro. Y lamentablemente, cuando este pueblo, hermanos, desobedeció a nuestro Dios, quebrantando su ley, su pacto, hermanos, como lo vemos en Deuteronomio en Jeremías 31, que quebrantaron el pacto de nuestro Dios, es por eso que Dios les quitó todo cuanto tenían. Todo cuanto tenían. Pero Dios sabía que estando en disciplina, estando en castigo, ellos clamarían a nuestro Dios. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis 3, versículo 19: he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el pueblo, hermano, se arrepintió y Dios es fiel. Y Dios es fiel para cumplir su palabra, hermanos. Y los escuchó y los trajo porque le buscaron de corazón, honestamente. Por eso, antes de tomar una determinación, una decisión en nuestra vida, hermanos, recordemos, nosotros también, usted y yo, cuando estábamos en pecado, hermanos, no éramos nada. No éramos nada. Estando en pecado no teníamos ningún privilegio de parte de Dios. Estábamos condenados a la perdición del pecado mismo. Y nuestro Dios envió a su Hijo para derramar su sangre en esa preciosa cruz, y mediante ella usted y yo fuésemos eternamente enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos a nosotros. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Nos ha bendecido, hermanos, espiritualmente y eternamente. Ha sido inmensamente misericordioso nuestro Dios para con nosotros. Pero si usted y yo le pagamos con la misma moneda que el pueblo judío le hizo, hermanos, entonces prepárese para ser despojado de todo eso. Algo que Dios no quiere hacer. Dios quiere, hermanos, que todos nosotros tengamos un corazón agradecido con Él. ¿Y sabe por qué? Por la simple y sencilla razón, hermanos, de que Él nos ha bendecido lo suficientemente. Ricamente, podríamos decir. Como lo dice el versículo de Deuteronomio capítulo 16, versículo 15. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos. Mire. En todos tus frutos se habrá, y en toda la obra de tus manos estarás verdaderamente alegre.
A veces cuando uno ve así programas en la televisión de paisajes hermosos y bellísimos, pero la tierra seca. Que aquí no ha llovido en más de un año. ¿Por qué? Y la gente doblando sus rodillas ante una imagen. Clama a mí y yo te oiré. Clama a mí y yo te bendeciré. Y abriré las puertas de los cielos y enviaré la lluvia para que la tierra dé su fruto. Clama a mí, dice la Escritura, hermanos. A nadie más. Clama a nuestro Dios. Cuando uno recurre a nuestro Dios, hermanos, con un corazón predispuesto a hacer su voluntad, con un corazón dispuesto a ser sumiso, viene la bendición. Dios bendice, hermanos. Yo te he bendecido, dice, en el lugar que escogiere. Es otra palabra clave, en el lugar que escogiere. Dios escogió el lugar para usted y para mí. Ese lugar es Cristo mismo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo están todas las bendiciones de Dios, hermanos. Aquí en su iglesia. Cuando hablamos de la palabra bendición, hermanos, se indica la acción de ser grandemente favorecido por nuestro Dios. Cuando a veces decimos Dios te bendiga, hermanos, cuando dice la Escritura Dios te bendiga, es la palabra rakach. Aunque algunos otros utilizan esa frase hebrea de, ya se me fue de la mente, a ver si me acuerdo bien, Alekum, Shalom, Shalom, Alekum, ok, que Dios esté contigo, que la paz de Dios esté contigo. Eso es lo que significa que la paz de Dios esté contigo. Pero la palabra bendecido, hermanos, que empieza con la velo, rakach, implica el hecho de ser ricamente favorecido por nuestro Dios. Que el favor de Dios, que la gracia de Dios esté contigo. Y Dios dice, yo te he bendecido. Yo he sido ricamente para contigo. Por eso Dios no quiere que nosotros nos presentemos ante Él, hermanos, con las manos vacías. Porque Él nos ha bendecido grandemente, como lo había hecho con su pueblo. Le había dado una tierra, le había dado casas ya hechas, vides ya labradas. Todo, hermanos, lo suficiente para que ellos tuviesen una vida cómoda y buena. Y fueran agradecidos con nuestro Dios y presentaran sus sacrificios, presentaran sus ofrendas, no con una cara de fastidio, no con una cara de aburrimiento, no con algo fastidio en su corazón, sino alegres. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con regocijo. Y dice el Señor, te vas a alegrar tú y tu hija y tu hijo y tu forastero. Todos los que están en tu casa tienen que alegrarse ese día. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios desea. Y Dios nos ha bendecido grandemente. También nos ha favorecido grandemente, no solamente en cuestiones materiales, hermanos. No solamente en cuestiones materiales, sino principalmente en cuestiones espirituales. Nos ha hecho siervos de la justicia. ¿Por qué cree que nuestro Dios dice allá en Romanos? Vaya conmigo en Romanos capítulo 12 y en el versículo, hermanos, 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo desea Dios que nos presentemos ante Él, hermanos?
con un sacrificio vivo en Cristo, viviendo como Dios desea, santo, apartado especialmente para Él, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la manera de cómo Dios desea, hermanos, que nos presentemos ante Él, precisamente, porque Él nos ha bendecido lo suficientemente y tenemos que hacerlo también nosotros. No vengamos ante Él con las manos vacías. No vengamos ante Él, hermanos, con un corazón malagradecido, sino más que todo, hermanos, dispuesto a darle la honra y la gloria siempre a nuestro Dios, dándole este culto de alabanza, resaltando su nombre, orando a Él y dándole siempre el mérito, la honra y la gloria a su nombre, porque solamente a Él le pertenece y a nadie más. Y no solamente por eso, hermanos, porque Dios nos ha bendecido lo suficientemente, sino también porque Dios desea que seamos dadivosos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada día, cada año aparecerá todo varón junto delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Dice el versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, hermanos. ¿Qué implica esto? El ser dadivosos. La acción de ser dadivoso, hermanos, indica la virtud o la cualidad de ser, hermanos, caritativo. El hecho de que no te duela desprenderte de algo. Como cuando alguna persona que en realidad tú la ves en gran necesidad, porque está carente de algunos miembros de su cuerpo que en realidad no puede trabajar. Ser caritativo. No solamente serlo, hermanos, con la gente que está en carente a consecuencia de una desgracia, una desdicha en su cuerpo, sino aún mayormente en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que son pobres en el sentido espiritual, que no tienen el conocimiento de Dios. A tus compañeros de trabajo, a tus amistades, hablarles de Cristo. Míralo como una persona realmente pobre espiritualmente, y que tú seas una fuente inagotable de la palabra de nuestro Dios para con Él, para que lo traigas a la dicha, al enriquecimiento de la palabra de nuestro Dios, para que Él también lo sea. El pueblo, hermanos, tenía que hacerlo con nuestro Dios. Tenía que mostrar esa gratitud y también ser agradecido con los demás, también repartir con los demás. Mire, vaya un ejemplo rápidamente, precisamente en Nehemías capítulo 10. Vaya conmigo rápido porque el tiempo se me está acabando, nomás que también deme chance a mí también de llegar. En Nehemías, en el capítulo 8, una vez que se leyera el libro, hermanos, Nehemías 8, versículo 8, dice la escritura, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la escritura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Recordemos, hermanos, que ya estamos hablando en el tiempo en que ya habían regresado, en el tiempo de la poscautividad, que ya habían regresado de Jerusalén. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Fueron agradecidos con nuestro Dios, hermanos, porque Dios había tenido piedad, misericordia de ellos. Ahora estaban de regreso. Ahora estaban bajo la gracia y la bendición de nuestro Dios nuevamente. Así como lo hizo la iglesia del primer siglo, una vez que fueron favorecidos y bendecidos por nuestro Dios, dice allá en Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La bendición de Dios, porque habían aprendido, hermanos, de la virtud de la generosidad de parte de Dios. Si Dios ha sido bueno conmigo, yo también tengo que hacerlo, principalmente con nuestro Dios. Y mire que Dios siempre ha puesto la medida. Si Dios imponía esto, hermano, de que ellos trajeran sacrificios, dice, conforme a como yo te he bendecido. Por eso cuando vemos allá en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante, el que sembrar escasamente, escasamente generará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por contienda ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y miren lo que dice más adelante. Lea conmigo rápidamente en 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9 y en el versículo 8. 2 Corintios capítulo 9 versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos. Pero fíjese de qué, de vuestra justicia, ¿ok? No materiales, no son cosas materiales, sino espirituales, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, toda oportunidad del bien, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y si usted puede seguir leyendo, hermanos, entenderá que la administración, esto no solamente es para cubrir la necesidad de los santos, sino también para hacer misericordia a aquellos que están lejos de Dios. Mostrar el amor de Dios a aquel que está en desgracia y en desdicha. Y por nada más como el punto, hermanos, de ser agradecidos con nuestro Dios, porque Dios desea que siempre seamos agradecidos con Él. No te presentes ante Él con manos vacías. Dios no quiere que vengas ante Él con tus manos vacías. Todo lo contrario, Dios quiere que te presentes ante Él con un corazón enteramente agradecido. Cuando una persona, hermanos, nunca se olvida del bien que una vez le hicieron, siempre será agradecido con todos los demás, aunque no en todos es el caso, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que hacerlo cada semana, cada 4 meses, estar sirviendo y adorando a nuestro Dios, hermano, mostrándole agradecimiento. Y lo mismo también nosotros tenemos que hacerlo. Por eso que este día es el día del Señor. Tenemos que mostrarle nuestra gratitud. En este lugar es el que Dios ha establecido en su mente. Este es el lugar que Él ha escogido, su reino, para que seamos agradecidos con nuestro Dios, para que le sirvamos. Hace un momento estaba entonando esa canción de sembraré la simiente preciosa. Y no solamente la palabra se puede sembrar, hermanos, predicando, sino que también con el ejemplo. Con el ejemplo que nosotros mismos estamos dando, hermanos. Podemos sembrar la palabra de nuestro Dios en corazones de piedra, en corazones rebeldes, pero también en corazones que son blandos, que buscan el favor de nuestro Dios. Por eso, hermanos, estemos preparados. Si llegase a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estarán nuestras manos? ¿Estarán vacías o estarán llenas delante de Él? Con frutos de justicia es con lo que Dios quiere encontrarse para su honra y gloria.
Meditemos sobre esto mientras entona este canto de alabanza. En pie todo aquel que pueda hacerlo, hermanos, y meditemos en lo que Dios nos ha traído en esta mañana. Puestos en pie aquel que pueda hacerlo. Himno número 55, por ti y por mí.